las fobias desaparecen. Te puedo decir que un 70-80% de las personas que tienen una fobia en una sesión está resuelto. Es tan fácil que las personas no se lo creen. ¿Qué fue lo que te impulsó a crear tu propio centro? Lo que me llevó aquí, mirando hacia atrás, fue una crisis. Para mí, los estados que se llaman socialmente depresivos en realidad son cambios de etapa, crisis espirituales de emergencia enormes, pero que te están proponiendo un cambio grande en tu vida. En una cena el 8/8 del 2024, 888, en esa cena fue el inicio de lo que hoy día es Monarca. Nació la idea, juntar esta medicina integrativa con la longevidad y neurolongevidad. Queremos crear un cambio en la medicina para que sea más, sobre todo, personalizada. Creo que un aprendizaje para todos los profesionales en general de la salud es cuando se suman varias miradas integrativas sobre la misma persona, hay una riqueza increíble y además la persona puede elegir cuál es la aproximación que le resuena más. Entrar en un plan diseñado y exactamente igual para muchas personas. No nos sirve. Lo que estamos viendo que aporta mucho valor y que por eso estamos teniendo tanta demanda es porque es personalizado. ¿Qué aportáis de distinto? Que creo, Marta, que vemos a la persona como un todo. Bienvenidos al Camino del Alma, un espacio de crecimiento personal, conciencia y herramientas prácticas para ayudarte a caminar tu propio camino con más claridad, propósito y conexión interior. Aquí exploramos historias reales, aprendizajes profundos y recursos que te acompañan en cada etapa de tu vida. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hay profesionales que no solo tratan síntomas, sino que acompañan a personas. Hoy tengo el placer de conversar con Montse Escobar, cofundadora de Monarca Clinic, un espacio donde la salud se entiende de forma integral, cuerpo y mente y emoción. Antes de empezar, quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuántas veces escuchas a tu cuerpo? ¿O solo lo escuchas cuando ya no hay otra opción? Vivimos en un mundo donde ir rápido es normal. Y a veces no escuchamos a nuestro cuerpo, donde creemos que el cansancio es algo normal, que el estrés es algo normal y no le prestamos atención. Hoy no vamos a hablar de soluciones mágicas ni de fórmulas rápidas. Hoy vamos a hablar de salud integrativa, de escuchar a nuestro cuerpo, de conciencia, de responsabilidad y de lo que pasa cuando empezamos a cuidarnos, a prevenir y de cómo pequeñas decisiones pueden generar grandes cambios en nuestra calidad de vida. Esta conversación no es para todo el mundo, es para aquellos que quieran ser honestos con ellos mismos y si quieren escuchar verdaderamente. Así que empezamos. Muchas gracias por estar aquí y por compartir tu visión y tu experiencia con nosotros. Muchas gracias, Marta, por invitarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar, ¿desde pequeña sentiste la vocación de ayudar a las personas a través de la psicología? ¿Qué fue lo que te llevó a dedicarte, a buscar este camino? ¿Y cómo supiste que la psicología humanista era tu enfoque? Mira, mi interés por la psicología, sin ser consciente de ello, llegó a mí a través de que yo era la amiga que siempre estaba escuchando a otras amigas. Jugué a baloncesto hasta los 18, 19 años y en el equipo era una de las personas, había más, ¿no? que escuchaba, que siempre estaba ahí, que intentaba apoyar, que intentaba de alguna manera, yo creo que ya acompañaba entonces, ¿no? En ese momento que te estoy hablando, voy a tener 14 años más o menos. Cuando llegó la hora de decidir qué quería, la verdad es que no tuve ninguna duda. Era como si eso estuviera ya decidido de antemano, ¿no? Entonces, para mí fue muy fácil decidirme hacia la psicología, lo que me encontré con la carrera, la cual respeto muchísimo. Los estudios siento que me han creado como una estructura. Sí que es cierto que la orientación que yo estudié en ese momento era más bien la cognitiva conductual. Y como tenía muy claro que iba a hacer psicología clínica, no me sentía para nada identificada con el método de buscar una, una solución
a través de un cambio en la conducta, cambio en la manera de pensar, cambio en... A mí me llamaba mucho la atención la necesidad de buscar el origen de las cosas. Entonces me compré un libro que contenía todas las orientaciones principales de la psicología. Ahí fue cuando por primera vez, porque en la carrera fueron pinceladas, entré un poco más a fondo dentro de la psicología humanista, que de entrada el setting de terapia es mucho más amable. Yo no tengo una mesa en medio de la persona y yo, tampoco tengo un ordenador en el que estoy tomando notas constantemente. Sí que es cierto que tomo algunas notas porque luego yo le mando como un feedback a la persona después de cada sesión. Y ahí la manera de, ya como nos sentábamos en la terapia, el hecho de que fuera una relación sin jerarquía, muy de tú a tú, eso fue lo que me enganchó. Junto con el trato de estar más orientada a buscar el origen del problema de la persona y al mismo tiempo creer mucho en las potencialidades de la persona. Eso sí que me encajó. Y entonces ahí hice como una especie de posgrado que me especialicé en terapia centrada en la persona de Carl Rogers, hice Gestalt también y cada vez me sentía más a gusto. Aún así, me sentía demasiado llena de normas, como de estructuras, cosas que yo tenía que hacer en terapia, pero sí que es verdad que me ayudó mucho a encuadrarme. Al cabo de unos años, se cruzó en mi camino sin ningún tipo de casualidad, más bien fue una causalidad, Margan Grill, que es una terapeuta a la que yo considero mi maestra, y me presentó las constelaciones integrativas en este caso, que son un tipo de constelación que amplían más los campos, más allá de la sistémica de Bert Hellinger, digamos que abre más el campo de información para acceder a información del inconsciente que pueda estar, en el que puedan aparecer temas de otras vidas, temas energéticos también, que al final todo está relacionado. Es decir, lo que nosotros veíamos es que la familia que habíamos elegido, digamos que casaba con el propósito de vida de las últimas vidas que yo había vivido. De alguna manera íbamos a parar a la familia que me facilitara a mí el proceso de evolución de ese tema, ¿no? Yo me sentí muy cómoda con este tipo de constelaciones, aprendí a hacerlas en grupo, pero sí que es cierto que el tipo de movimiento energético que se produce en una constelación grupal no me acababa de representar tampoco. Había demasiada expansión emocional, demasiada gente que atender. Entonces yo me sentí muy cómoda con el método que me enseñó Margan Grill, que es a través de unas cartulinas que la persona elige y cada una representa pues a una persona lo que quieras, ¿no? Montar la constelación y mi cliente pues las lanza hacia el aire, hacia arriba y caen de una determinada manera y a partir de ahí el proceso de constelación se hace muy íntimo, ¿no? Y esta es con la que especialmente me siento muy cómoda. También estudié focusing, que es un poco un tipo de terapia centrada en el cuerpo que ayuda a identificar emociones que están, digamos, totalmente colocadas ya en el cuerpo, ¿no? Como ancladas. Me ayudó muchísimo esta estructura, digamos, también para acabar de completar un poco el mapa, ¿no? A partir de ahí nunca he dejado de estudiar, estoy muy ligada a la parte de la física cuántica y la espiritualidad, trabajo con temas energéticos, trabajos energéticos que a veces se hacen y existen, como pueden ser ciertos tipos de brujería que las hace mucha más gente de la que nos pensamos, casi como un juego y que tienen unas consecuencias. Entonces una persona puede venir aquí, trabajar una fobia y hacemos una regresión para encontrar el origen, transmutarlo y la fobia, pues tal como Brian Weiss descubrió, pues las fobias desaparecen. Se puede trabajar un tema de adaptación a la vida, de crisis, de duelo, lo que sea. Podemos trabajar cualquier tema, ¿no? Lo único con lo que no trabajo son con niños
porque siento que puedo trabajar con las madres. Es un canal a través del cual me es mucho más fácil y, y además no tengo que lidiar con los padres, ¿no? Que es un tema bastante complicado. Tienes razón. Se tiene que atender a la madre y al hijo muchas veces, ¿no? Tendría que ser, o los padres y a los hijos. Sobre todo los padres, sí. Los hijos son muy espejo de lo que está pasando en casa. Hay dos hijos enfrentados, muchas veces son dos padres enfrentados y los hijos están representando solamente lo que ocurre en casa, ¿no? Un niño muy pequeño es raro que tenga algo propio muy fuerte, sino que está simplemente representando algo. Si lo escucháramos así, mm, habría un gran ahorro en terapias a veces y en enfados, sobre todo, y todo eso, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. Sí, sí, es cierto. Cuando empezaste los estudios, no tenías en mente este tipo de medicina integrativa, solamente, digamos, empezaste con la psicología, digamos, normal, tradicional, ¿no? Y, y descubriste esto con el tiempo. ¿Crees que Sí, ahora puedes llegar mejor a la causa con todas las herramientas que tienes que cuando empezaste? absolutamente. Y una diferencia muy grande es que yo estuve trabajando durante años sola, ¿no? Es decir, sí que trabajábamos de manera integrativa con la doctora Illueca, Mireia Illueca, que es neurocirujana, y sí que empezamos a hacer trabajo conjunto, pero es cierto que creo que un aprendizaje para todos los profesionales en general de la salud es que la suma de todos nunca es mayor que lo que puede hacer una persona sola, ¿no? Y bueno, una lección de humildad también, ¿no? El decir, el propio ego, que a veces, ¿no? También terapéutico, ¿no? De pensar, wow, yo he sido capaz, no, tú no eres capaz, eres un canal para empezar y luego, cuando se suman varias miradas integrativas sobre la misma persona, hay una riqueza increíble y además la persona puede elegir cuál es la aproximación que le resuena más. Hay personas que quizá no quieren empezar con hacer una sesión conmigo, quizás necesitan ir al médico tal para que le identifique qué es lo que tiene y de momento le quite el dolor, porque sin dolor no puede meditar, no puede hacer terapia. Una vez el dolor ya no está tan agudo, ahí quizás sí que le viene bien y se le coloca positivamente buscar el origen de ese dolor, ¿no? Y ahí puedo entrar yo. Lo que hemos visto es, primero, desde luego que hay muchísimo que hacer a nivel de prevención, muchísimo trabajo que hacer en ese sentido. Y luego, una vez ya ha debutado la enfermedad, los síntomas, lo que sea, también depende de la mirada que a la persona le resuene más y pueda acercar a un tipo de tratamiento a otro, ¿no? Pero la suma siempre será mejor que un individuo solo trabajando, ¿no? Totalmente. Y tienes mucha razón que a veces necesitan ir con otro profesional antes, que a lo mejor sea más empírico, depende de cómo sea la persona, para que luego le pueda entrar, ¿no? Tu estilo, ¿no? de atención, ¿no? Porque a mí me ha pasado, he Es así. tenido, se ha asustado y luego, ¿no? Y le ha ido súper bien, pero como no es un procedimiento, digamos, el de siéntate en el diván y explícame todo lo que quieres explicarme, ¿no? A veces, como sale de la norma, ¿no? A veces se asustan y a veces, como dices tú, si te apoyas en otros, ¿no? Especialistas, en otros profesionales, a lo mejor es mejor, ¿no? Para este tipo de personas en concreto. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Al final es dejar el ego a un lado. Yo siempre intento que, ahora estamos en mi despacho, ¿no? Mi consulta, no es la zona donde hago las terapias, está más a la derecha, pero yo cuando entro intento que Monse se quede fuera, ¿no? Y que entre una, una parte más, menos cargada de ego, ¿no? Simplemente al servicio de la persona y al servicio de lo que puede llegar la persona, porque cada persona resonará con unas cosas o con... Yo me adapto absolutamente al nivel de conciencia y de que pueda sostener la persona, ¿no? Hay personas que necesitarán
una sesión más de psicoterapia, no tanto de acompañamiento, de escucha empática, de sentir que hay alguien que está allí, que te... Y hay veces que esas sesiones también son súper terapéuticas y no nos tenemos que complicar la vida a veces porque la persona no está lista para constelar, para hacer regresión. Nosotros lo vemos muy claro, pero ahí el ego del terapeuta debería estar detrás siempre y adaptándose vibracionalmente a la persona que tiene delante. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Qué fue lo que te impulsó a crear tu propio centro, Monarca Clinic? ¿Qué vacío querías llenar? ¿En qué querías diferenciarte respecto a otros centros o qué querías hacer con ello? Esta es una pregunta que me parece muy interesante porque lo que me llevó aquí, mirando hacia atrás, fue una crisis vital. Yo tenía una consulta en Badalona que me gustaba mucho, muy cerca de casa. Ahora me mudé hace poco y estaría a 50 pasos escasos, ¿no? Y la verdad es que me iba todo muy bien, estaba llena, yo estaba contenta, pero es verdad que sentía como un vacío, ¿no? Algo de mí que no sabía qué era, pero había como un vacío, como un es hora de darle una vuelta más, pero no sabía por dónde ir. Di unos cuantos palos de ciego, fui tocando algunas puertas, pero no iba por ahí el tema, ¿no? Y cuando con mi pareja, Mireia, que habíamos trabajado conjuntamente, eso que digo, que ella es médico, es neurocirujana y habíamos tratado a algunas personas de manera conjunta, decidimos que quizás era el momento de montar algo juntas. La vida nos colocó a otra pareja delante, a Estela y a Dani, la doctora Lladó y Daniel Muick, que en una cena el 8 del 8 del 2024, 888, en esa cena fue el inicio de lo que hoy día es Monarca. Nació la idea, juntar esta medicina integrativa con la longevidad y neurolongevidad, ¿no? A partir de ahí no fue fácil porque no era que todo se pusiera súper llano. Había que encontrar mucho capital para poder estar en este local de Paseo de Gracia, había que encontrar socios inversores y con mucho esfuerzo y con mucha tenacidad, sobre todo, sí que es verdad que lo pudimos materializar, ¿no? Pero partió de una crisis profunda de sentir que mi vocación, que ya no estaba alineada con mi vocación, ¿no? Llegando a dudar de que yo pudiera seguir dedicándome a esto. Cuando fui empezándole a encontrar el sentido, lo pude ir viendo que se estaba abriendo algo nuevo, que era una muerte que en realidad era un cambio de etapa, pero fácilmente lo podía identificar con una depresión, con lo cual para mí los estados que se llaman socialmente depresivos en realidad son cambios de etapa, crisis espirituales de emergencia enormes, pero que te están proponiendo un cambio grande en tu vida, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces nació de una crisis, gran crisis. Y a partir de ahí, las ganas, la tenacidad, el creer en que podemos aportar nuestro granito de arena en un cambio. No queremos no ser ambiciosos, queremos crear un cambio en la medicina para que sea más, sobre todo, personalizada, porque hay muchísima medicina integrativa y la he experimentado, la he vivido en mis carnes, he consultado un montón de especialistas, pero muchos de ellos me hacían entrar en un plan diseñado y exactamente igual para muchas personas. No nos sirve. Lo que estamos viendo que aporta mucho valor y que por eso estamos teniendo tanta demanda es porque es personalizada, porque cada persona tiene su tratamiento hecho a medida, es un traje hecho a medida y con unas enseñanzas para que esa persona pueda ser autónoma en su autocuidado. Entonces, esto es lo que no acabamos de encontrar en medio de tanta vorágine de cosas integrativas, ¿no? Tienes toda la razón. Y creo que este es el camino desde mi punto de vista. Poder atender a cada persona como una persona individual y única, con sus necesidades, con sus vivencias, con todo lo que le ha pasado en su vida, que es muy distinto entre otras, ¿no? Y creo que vuestro enfoque es genial. Ojalá hubieran más centros así, la verdad.
Es artesanía, ¿no? Pura. La verdad es que sí, es un acto de artesanía, realmente. ¿Por qué crees en el valor de la medicina integrativa frente a otros enfoques más tradicionales? ¿Qué crees qué es lo que aporta de distinto? ¿Qué aportáis de distinto? Que creo, Marta, que vemos a la persona como un todo, sin desmerecer a los profesionales alopáticos, porque creo que tienen una función muy importante y hay una demanda brutal de la gente por algo que hemos creado entre todos. Pero sí que es cierto que con la formación que reciben, el tiempo asistencial que tienen, etcétera, etcétera, solamente se pueden enfocar en una parte, ¿no? Vas al traumatólogo, te mira la mano, vas al, no sé, al otorrino, te va a mirar el oído, ¿no? Está muy enfocado todo para, sobre todo para tratar también o sea, los dolores, ¿no? O sea, Ujú, está todo muy enfocado para tener un dolor y que te den una medicina, está todo montado así. sí, Lo diferencial, pues tiene que ver con esa personalización y con ver a la persona como un todo con sus circunstancias, además. No solamente ver el todo, sino ver qué momento vital está pasando esta persona. ¿Han habido duelos los últimos 5 años, por ejemplo? ¿Qué traumas ha tenido a lo largo de la persona? Porque sabemos que los traumas quedan de alguna manera grabados en el cuerpo de varias formas. Todo lo que la emoción no puede gestionar, el cuerpo lo asume y dice, pues vale, tú no lo puedes gestionar y yo me hago cargo de esto, ¿no? Entonces, la mirada diferencial creo que tiene que ver con todo eso y con esa artesanía de esa persona que nos la ponemos delante, nos tomamos un tiempo, es una medicina de autor, de estar ahí con el detalle, ¿no? De escuchar, de mucho acompañamiento, pero no desde el punto de vista de ven aquí que yo te voy a enseñar, no, es un punto de nos influenciamos mutuamente, pero que sí que ejercemos un poco de guías y la persona elige con qué asesoramiento se queda, pero aquí está en el centro la persona, colocada en el centro con un montón de asesores a su alrededor y dice, me resuena esta aproximación, pues venga, vamos por ahí. Es un poco desde ahí, ¿no? No es por eso que llamamos a la persona no paciente, porque ya tiene justamente la connotación de alguien que espera recibir órdenes, instrucciones y demás, sino que para nosotros tampoco es cliente. El punto de acuerdo lo encontramos en la palabra persona. Viene tal persona. Tienes a esta persona aquí. Intentamos que en la medida posible sea con el nombre, ¿no? El nombre propio, el apellido. Y esto es un poco lo que resume, ¿no? Lo que hacemos aquí. no, no, es brutal. Ojalá todos los sitios hicieran lo mismo. Eh, en tu práctica, ¿hay alguna técnica o herramienta que consideres especialmente transformadora para el bienestar psicológico o emocional? Para que podamos dar alguna herramienta así rápida pero eficaz para la gente que lo pueda necesitar. Hmm. Hay muchas. Hay una frase que la verdad es que se viralizó hace poco por internet, por Instagram, que suma muchas de las cosas que yo pienso con las que trabajo en terapia, ¿no? Acepta a todo el mundo, quiere a todo el mundo, pero coloca a cada uno en su lugar. ¿Por qué acepta a todo el mundo? Porque estar peleado con las personas, químicamente, físicamente, nuestros órganos lo sufren. Ya no es el enfado que yo dirijo a la persona que tengo delante o a un familiar o tal. Eso me está intoxicando a mí misma, ¿no? Acepta a todo el mundo, no te pelees con cómo son, no tienes que estar de acuerdo, pero acéptalos. Ahora, eso sí, coloca a cada uno en el lugar que le corresponde. Es una invitación a poner límites, por ejemplo, ¿no? Es una invitación a ordenar, pues que, por ejemplo, mi familia creada tiene que estar por delante de la familia de origen. Esto es algo que en nuestra sociedad en España, en otros países no es así. Las familias de origen están muy enganchadas y entonces esto produce cuando uno de los miembros decide crear una familia propia,
muchas veces se arruinan matrimonios porque la madre no ha soltado al hijo o el padre no ha soltado a la hija o tantas cosas así, ¿no? Entonces es muy, muy importante ordenar, colocar a cada uno en su lugar de manera evolutiva. Cuando caes de un manzano, no vas a subir por el tronco y volver a intentar colgarte de ahí, sino que vas a crear tu propio manzano, ¿no? Esta es la idea. Esta frase creo que puede dar bastantes herramientas a muchas personas en general. Muchas gracias. Seguro que les va a servir. Algunos enfoques que utilizas, porque cuando estuve buscando información vi que hacías hipnosis, hipoxia, hiperoxia, hacías distintas formaciones. ¿Qué podrías contarnos en qué consisten? Porque hay mucha gente que esto de la hipnosis, por ejemplo, lo ve como conviértete en gallina, algo así, ¿no? Y ahora esto. O también hipoxia, hiperoxia. Es una cosa que yo sé que es, pero a lo mejor mucha gente no ha oído hablar nunca de qué se trata y para qué sirve. Sí que es cierto que yo hipnosis no hago. Es decir, yo, por ejemplo, las terapias de regresión las hago con una meditación que intento que sea profunda y que haya un cambio en las ondas cerebrales, porque me he dado cuenta de que no es necesario para hacer algún tipo de regresión. La persona puede entrar fácilmente en regresión sin necesidad de estar hipnotizada y el resultado es positivo, con lo cual he visto que no necesitaba ir más profundo, ¿no? Respecto a la hipoxia y hiperoxia, ha sido una de las cosas que hemos descubierto gracias a estar aquí todos juntos, ¿no? Los profesionales juntos, a veces tomando un café, a veces comiendo, a veces siempre hablando de cosas nuevas, ¿no? La máquina de hipoxia y hiperoxia es una cámara hiperbárica mejorada, muy mejorada, porque y está muy controlada a nivel de inteligencia artificial y tienes como un patrón otra vez personalizado para ti, haces una prueba, un test y te configuran un programa personalizado. En ese programa hay espacios de tiempo en el que estás en hipoxia, es decir, te baja el oxígeno, con lo cual todos los diversos elementos que hay en tu cuerpo, células que están un poco mal tocadas y demás, mueren, ayuda a regenerar y luego después de este rato de hiperoxia, que siempre hay un control por pulsioxímetro y te baja la saturación en sangre hasta una cantidad que es segura, evidentemente, ¿no? Porque la máquina, si nota cualquier cosa, enseguida te chuta un poquito de oxígeno para que te recuperes, ¿no? De oxígeno. El tema es que lo que vimos es que es un procedimiento muy adaptado, muy adecuado para la longevidad, también para preparar operaciones quirúrgicas, como recuperación, tiene muchas indicaciones y como entrenamiento. Al final tú estás haciendo un entrenamiento como si subieras una montaña, pero ya te digo, está súper controlado, estamos cerca a nosotros, tenemos varias alarmas, esto se hace siempre con una supervisión médica, ¿no? Este proceso, que además es un rato de desconexión porque estás en una butaca tumbada, pues con la máscara, vas haciendo tu ejercicio, puedes mirar una pantalla. Se nos ocurrió qué pasaría si le sumáramos unos auriculares en el que te pusiéramos unas frecuencias determinadas. Hemos hecho prueba con dos tipos de frecuencias, una, por ejemplo, adaptada o adecuada a la creación de la vida que tú quieres tener, es decir, hacemos unos ejercicios previos para tener muy claro cómo es la vida que tú quieres tener, enfocamos mucho el trabajo y durante esta sesión de hipoxia y hiperoxia, escuchando una música, unos hercios determinados, es mucho más fácil que accedas a los mundos de creación, como si seleccionaras lo que sí y lo que no. Es como si tuvieras un túnel para ir directo a acceder a eso, ¿no? Evidentemente, todo lo que he hecho, lo que yo hago con las personas lo he hecho yo antes, entonces yo lo estuve probando y vi que se aceleraba mucho más el proceso de manifestación. De hecho, la propia clínica tiene detrás
un trabajo hecho con la manifestación de lo que yo quería para mi vida en ese momento de crisis que te contaba antes, ¿no? Luego hicimos pruebas también con unas frecuencias, esta en concreto es la 432, para trabajar temas de ansiedad. Entonces tenemos personas que, más allá de la terapia psicológica, si tienen grandes dosis de ansiedad, aunque la trabajamos terapéuticamente y demás, les funciona muy bien, lo que decíamos, la elección del tratamiento, les funciona muy bien ese rato tumbados, sin móvil, sin nada, con la hipoxia y hiperoxia ya están haciendo un entrenamiento y están creando organismos resistentes y al mismo tiempo, ¡pum!, les colocamos los cascos para que o bien trabajen la ansiedad o bien trabajen en la creación de la vida que quieren, ¿no? O sea, tiene múltiples aplicaciones. Es muy efectivo, la verdad que sí. Brutal. Me gusta mucho cómo integráis, ¿no?, distintas cosas para, bueno, al mismo tiempo, ¿no?, llegar a distintos propósitos con solo, ¿no?, una cosa. Optimizando. Sí. Exacto. ¿Qué opinas de las vidas pasadas o del trabajo de memorias profundas? ¿Cómo lo integras en terapia? Porque tú me has hablado antes de Brian Weiss, que es como, ¿no?, la persona que dio a conocer al mundo un poco esto, ¿no?, que era un psiquiatra y lo vimos desde los ojos, ¿no? Pero en la vida cotidiana no se habla mucho de ello. ¿Cómo lo integras tú? ¿Cómo lo recibe la gente? Pues aunque yo misma por mi inseguridad pensaba que sería diferente, nunca nadie ha, ha salido corriendo, ni me ha dicho, no, no, esto que me estás diciendo es imposible. Claro, ¿qué es lo que intento hacer? Mira, muchas veces cuento un ejemplo de un chico que vive en Mallorca. Cuento tengo muchos, pero este es uno de los que más cariño le tengo porque además le tengo mucho cariño a ese chico, seguimos en contacto, ¿no? Un chico de Mallorca que tenía fobia al mar. Mucha gente en Mallorca tiene fobia al mar, ¿no? Entonces yo cuando me dice eso, la parte cognitiva conductual iría más bien encarada a intentar desensibilizar el síntoma, ir buscando una aproximación pautada, ¿no? Claro, yo me di cuenta que esto, a mi modo de ver, no funcionaba tan bien, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vino a terapia, me dijo eso, hicimos la meditación, entró en un estado bastante calmado, estaba tranquilo y yo lo que busco primero desde la conexión con el cuerpo, busco el estímulo del miedo que él tiene cuando entra al mar. Desde ahí ya ponemos al cuerpo a trabajar en identificar cuál es la memoria. Cuando lo tiene localizado, esto es una herramienta del focusing, con lo cual hice un mix que lo fui trabajando a lo largo de los años, mediante la conexión con la consciencia, con la parte espiritual de la persona, le pido que se coloque delante de una pantalla en la que verá la imagen que mostrará cuál es el origen de ese miedo tan intenso, ¿no? Él empieza diciéndome que lo ve todo oscuro. Esto parecería que no ha funcionado para nada. De hecho, era de noche y él mismo fue contándome que se vio encima de un avión, de un avión, de un barco. Había como las olas se movían mucho, pero veía muy poco porque era de noche. Algo le da un golpe a la cabeza, se cae al mar y se ahoga. Claro, yo no le tengo que convencer de nada porque él mismo lo está viendo. Yo lo que le digo es, confía en ti, en lo que estás viendo, no te lo estás inventando. Desde ese momento, este chico que era deportista, muy deportista, y tenía el sueño de hacer triatlons, pero estaba limitado por el tema del mar, pues pudo empezar. Cuando llegó al mar, sintió el recuerdo del miedo que tenía, pero ya nunca más fue el miedo paralizante, sino fue solamente un recuerdo, ¿no? Y eso fue media hora de una sesión, ¿no? Hay gente que no funcionará igual de efectivo, rápido y tal. No, pero te puedo decir que un 70-80% de las personas que tienen una fobia en una sesión está resuelto. No te lo crees. Es tan fácil
que las personas no se lo creen, ¿no? Es curioso. Por eso digo, ¿no? Hablamos a veces de tarifas, cuál es mi tarifa aquí, cuál es. Yo no necesito, no quiero convencer a nadie, ¿no? Pero es verdad que quizás de las herramientas que hay podemos hacer un montón de cosas y no necesitaré verte cada semana, ni cada 2, ni cada 3. A veces nos vemos una vez al mes, una vez cada 2 meses. Entonces, lo de la inversión económica pues es muy relativo, ¿no? Pero lo dejo a la mirada de cada uno, ¿no? Sí, es lo mejor. Que no se sientan presionados y que sientan, ¿no? Que lo que sientan ellos, lo que necesitan. Al final ya sabemos lo que necesitamos, en cierto modo, ¿no? Así es, sí, Si no, sí. tenemos que aprender también a mirarnos, ¿no? Un poco y a mirar si realmente lo necesitamos, porque yo me he encontrado con gente que vienen cuando están muy apurados, muy Mm, activados. Y dicen, no, bueno, yo iba haciendo y de repente ahora estoy súper activado. Pero es porque no están acostumbrados, ¿no? A mirarse, a mirar si están bien, si no, a tenerse en cuenta, ¿no? Se dejan llevar por el estrés, a lo mejor, y no se cuidan. Piensan que con una pastilla, con eso se va a bajar, ¿no? Pero, pero no se trata de eso, ¿no? De Así esconder es, los síntomas, sino de sacarlos a la luz, ¿no? Y arreglarlo. totalmente, totalmente. Más allá de la psicoterapia, ¿hay prácticas cotidianas que recomiendas a tus pacientes o que haces tú misma que te hayan cambiado la vida? ¿Alguna cosa, no sé, tipo meditación o alguna cosa, respiración consciente o algo que digas, esto es brutal, lo recomiendo? Sonaré muy atópico con esta respuesta, pero algo que yo he podido observar en mí misma que funciona muy, muy bien de entrada es hacer deporte. O sea, no es broma, no es más de lo mismo. Realmente poner el cuerpo en marcha, el cuerpo necesita un tanto por ciento de atención diaria si no se coloca demasiado en la cabeza. Yo siempre digo que hay que tener un 33% solo en la cabeza, 33% en el cuerpo y 33% en la parte social, ¿no? Para estar equilibrados. Entonces, con esta configuración, mírate dónde estás, ¿no? Porque el cuerpo necesita atención y cuidados. Entonces, sí que es importante, creo que el deporte, ¿no? Mucho. Por otro lado, también suena tópico, pero es la naturaleza, ¿no? Es verdad que ah, nadie suele salir peor del mar, nadie suele salir peor de un paseo en el bosque. Es fácil, está demasiado al alcance, es barato, tanto que es gratis, y aún así hay resistencia, ¿no? Otra parte, necesitamos relacionarnos. O sea, necesitamos salir, conectar, reírnos, aligerar un poco, reírse del personaje, reírse de uno mismo, en plan, ¡buah! Ahora, hoy estoy que no me aguanto, ¿no? Porque qué pesada o qué tal. Es decir, aligerar un poco con las cosas del día a día, ¿no? No tomarse tan en serio a uno mismo, que nos tomamos muy en serio y la realidad es que no, ¿no? Que no deberíamos. Yo la meditación, ¿sabes qué pasa, Marta? Que la entiendo mucho. Yo nunca, en mi caso, he sido de poderme sentar muchos días seguidos a meditar. A mí me gusta mucho como la meditación en movimiento, ¿no? El caminar, mover el cuerpo. Y otra cosa que proclamo mucho, que para mí tiene una fuerza brutal, es la amabilidad. Tanto que quería, bueno, siempre tengo pendiente 1000 libros, ¿no? Pero el poder de la amabilidad es increíblemente grande. Es decir, cuando tú eres amable con alguien, te beneficias tú, se beneficia esa persona, se benefician las personas que están cerca, que lo están viendo. La amabilidad tiene una fuerza brutal, es tremendamente fácil y nos permite salir de viralizar cosas negativas, de criticar. Eso baja muchísimo la vibración energética, nos, nos intoxica muchísimo, ¿no? Y no tiene mucho recorrido. Hay enfado, enfado, enfado. Entonces la amabilidad tiene una fuerza tremenda para cambiar, para modificar la música también. Hoy le hacía una prueba a un cliente mío de kinesiología, una prueba
le he puesto una canción de heavy metal, hard, de esta death metal, que se llama, ¿no? Y le he hecho la prueba de kinesiología típica del brazo extendido, poniéndole esta música, ¿no? Aquí en el pecho. Y es un chico altísimo, fuerte, le podía bajar el brazo sin esfuerzo yo con mis 2 dedos, ¡plá! Y luego le he puesto una vibración 963 hercios, en plan tope, ¿no? Y ahí no le podía bajar el brazo, ¿no? Y él mismo no se lo creía. Realmente la música que consumimos, los programas que escuchamos, o sea, hacen con nosotros lo que quieren si los dejamos. No vale la excusa, ¿no? Depende de lo que miras, depende de lo que escuchas, tu vibración sube o baja y con ella el sistema inmune. Con lo cual tenemos en realidad una tenemos unas posibilidades para mejorar nuestra salud al alcance de la mano tremendas. Toda la razón. Me quedo con la boca abierta, a veces no sé qué decir porque como me encanta, pero mejor nos centramos. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante trabajando aquí con tus pacientes o tus personas en Monarca Clinic? Pues mira, elegiré una al azar porque tengo que decir que soy tan afortunada que tengo muchas y desde que estoy aquí todavía más, ¿no? Una chica que vino después de una experiencia dura con su madre en el hospital, una chica muy joven, ¿eh? Muy joven, vino hecha polvo, ¿no? Y me acuerdo que creo que empezó visitándose, no sé si con Mireia o con Estela, Estela Lladó, que es la doctora que hace la parte de longevidad. Creo que la vimos las tres, porque por un lado tenía dolor, Mireia, por el otro lado tenía temas de digestiones difíciles y demás, y por otro lado pues estaba anímicamente mal, ¿no? Más que lo que hice yo personalmente, a ver el resultado del trabajo conjunto es algo que me emociona, que me pone los pelos de punta, es decir, ver que, que se apoyó en nosotras tres, ¿no? Y que ahora la ves y hasta la piel le brilla más, está ya no físicamente más guapa, evidentemente, ¿no? Pero no solo eso, es que anímicamente ha puesto en marcha cambios, es decir, hizo una transformación, que es en eso la idea de la mariposa monarca, ¿no? La idea de que las personas podemos hacer además en cualquier momento de nuestra vida una transformación. Tengo clientas en terapia, tengo que decir clientas y no clientes, en este caso de 80 y largos. Es una maravilla. Tengo señoras que para mí es una enorme honor, placer que se sienten delante de mí y que compartan sus momentos, su revisión de vida, las relaciones que quieren mejorar, las cosas. Esto para mí es maravilloso, ¿no? Y es verdad que curiosamente al hacer terapia la percepción del dolor baja muchísimo, del dolor físico, artrosis. Entonces, cualquier caso que te pudiera contar de los que estamos trabajando aquí me llenan de muchísima satisfacción, mucho. Sí, sí. Mejor que tengas muchos que contar, que no solo uno, eso es bueno. ¿Tuvieras que dar un Así consejo es. que quiere transformar su vida de manera profunda? ¿Cuál sería? ¿Qué le dirías? Empieza por aquí, ¿qué le dirías? Alguien que quiere transformar su vida tiene que empezar por sí mismo, ¿no? Yo hay un libro que de hecho tuve contacto con la autora eh, y siempre le digo, la cantidad de libros que se venden por la zona de Barcelona, Paseo de Gracia, te aseguro que son recomendados por mí y no son pocos, ¿eh? Porque realmente lo recomiendo muchas veces. Este libro se llama Aprendiendo a amar, Covadonga Pérez Lozana. Este para mí es uno de los mejores libros que explica el efecto espejo. Cuando yo cambio, todo a mi alrededor cambia. Que las personas supieran que el poder de transformar sus vidas están en orientarse hacia uno mismo, sería magnífico esa comprensión, ¿no? Fíjate que seguramente lo sabrás, ¿no? Cuando señalas a alguien,
3 dedos te señalan a ti. Tú estás señalando a alguien y 3 dedos te señalan a ti. No va con esa persona, va contigo y la manera como tú lo estás recibiendo, gestionando y demás. Este libro para mí es una joya porque habla a través de un tema también de pareja, pero habla de una posibilidad de transformación muy grande desde trabajar con uno mismo. Y yo me apoyo mucho esa idea y la trabajo mucho también en la creación de la vida que tú quieres, ¿no? Primero tienes que saber qué quieres. La gente sabe mucho lo que no quiere, pero tú tienes que hacer un trabajo de introspección, sin móviles, dejando al lado todas las adicciones que puedas tener, que todos tenemos, y colocarte una hoja delante y atreverte a dibujar cuál es la vida que quieres tener, cómo te quieres sentir en esa vida, en cada uno de los aspectos. A partir de ahí puedes construir y puedes transformar tu vida. Esa sería una manera, ¿no?, de plantearlo. Total. Tienes toda la razón. ¿Qué pueden encontrar las personas que lleguen a tu centro? ¿Qué se pueden esperar? ¿Qué De ofrece? entrada, mira, amabilidad, mucha. Una llegada cálida, ¿no? De entrada, un saludo, un respeto, una calidez y un acompañamiento. Esto estará presente a lo largo de cualquier tratamiento, sesión que haga, ¿no? Una persona que llega a nuestro centro puede elegir, pues lo que te decía, ¿no?, una sesión conmigo. Tenemos a una persona que hace energética holográmica, con lo cual a una terapeuta que trabaja a nivel energético del cuerpo, te tumban en una camilla, estás perfectamente relajada durante un rato, ella trabaja, notas cambios, es increíble, ¿no? Acudes por un dolor de espalda y alguien va a poder mirarte y tratarte el dolor agudo de espalda. Es un espacio de formación. Ahora justamente el sábado empiezo con los talleres y también es una manera de hacer una labor de ir explicando, de dar herramientas a las personas para que cada vez sean más autónomas, ¿no? Que esta es nuestra idea. Tienes 20, creo que son 25 profesionales distintos, cada uno de un tema de salud, todos comunicándonos entre nosotros y discutiendo de qué manera creemos que esta persona va a necesitar el primer input, ¿no? Entonces, trabajamos hábitos mucho, trabajamos con las adicciones, móvil, pantallas, sueño. El tema del sueño es brutal porque sin dormir no puedes funcionar bien, la cabeza no funciona bien. Pero ante todo, la cosa común que nosotros ofrecemos aquí es un acompañamiento y es un hola, ¿qué tal, Marta? ¿No? La persona que está en la recepción sabe que tú eres Marta, la persona que te va a recibir te va a decir, hola Marta, ¿cómo estás? Es como que vas a encontrar algo parecido a una familia, ¿no? Y esto es lo que también somos entre nosotros todos los colaboradores. Qué bonito, se agradece porque cuando vas a... No es para dejarlos mal, pero cuando vas a la Seguridad Social eres un número, por mala suerte. Porque también, como decías tú, tienen la consulta muy saturada, tienen mucho poco espacio de tiempo, etcétera, etcétera. Hay colapso. Sí, Sí. Marta, y sé que ninguna de las dos aquí queremos ni responsabilizar, ni señalar, ni mucho menos, porque somos conscientes de que hay un colapso tan grande y hay un enganche tan grande a que dependemos del médico, que la persona ha perdido su capacidad de auscultarse un poco a sí misma antes, ¿no? De acudir a que me salven, a que me saquen de aquí, me quiten el dolor, ¿no? Entonces, es verdad que el sistema está así y nuestra razón de ser tiene mucho que ver en invertir eso para que haya menos presión en la seguridad social, trabajar mucho en la prevención y en el conocimiento de las personas, ¿no? Totalmente. Y para terminar, ¿qué os diferencia? ¿Qué cosa podrías decir que os diferencia de otros centros? Solo una cosa. Si tuvieras que decir solo una cosa, ¿qué dirías? Tendría que decir
primero de todo, aunque fueran dos, que seguro que me lo permites, que hay una rigurosidad científica en los tratamientos que hacemos, pero por otro lado, insisto en la personalización. Lo que creo después de haber sido usuaria de muchos servicios de medicina integrativa, algo que yo no he encontrado en ningún otro lugar, es que esté todo tan absolutamente personalizado, único y exclusivo para ti, por tu metabolismo, por la manera como tú digieres los alimentos y las emociones, por cómo funcionas tú como ser individual único, tus tratamientos están adaptados a ti. Diría que eso, sin lugar a dudas, la personalización. Eso es brutal. Monse, muchas gracias de verdad por esta conversación. Espero que pronto saques el libro que ¿no? de amabilidad. Espero a ver si encuentras tiempo para poderlo hacer, porque creo que realmente la amabilidad puede tener una repercusión, ¿no? En cadena, ¿no? Un efecto dominó. Empiezas por ti, pero a la persona que le dices buenos días, a lo mejor le alegras el día porque estaba triste y, ¿no? Y se va, ¿no? Vas haciendo así un dominó. Por eso espero que pronto pueda ver tu libro, que seguro que será impresionante. Hoy no solo hemos hablado de salud, sino de algo mucho más profundo. Hemos hablado de escucharnos, de hacernos responsables de nuestro bienestar, no de esperar hasta el último minuto, sino de escuchar nuestro cuerpo y de atenderlo y pensar realmente si podemos prevenir alguna cosa de las que nos pasa, ¿no? Siendo más conscientes y encontrando el tiempo para nosotros, porque muchas veces nos descuidamos y nos dejamos para el final. Me quedo con la idea de que cuidarse no es reaccionar cuando algo va mal, sino que es aprender a vivir de una forma más consciente, ¿no? De tomar conciencia de nosotros, de nuestro cuerpo, de conocernos un poco más, porque a veces nos conocen más la gente del exterior o la gente que nos quiere que nosotros mismos, ¿no? Y que reconozcamos realmente lo que nos pasa antes que el cuerpo tenga que gritar, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu entrevista. Ha sido un placer y me ha encantado y he aprendido un montón de ti hoy. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Creo que has resumido muy bien y también ha sido fácil y justamente algo que me ha movido mucho a poder acceder, ¿no? Cuando me contactaste, pues fue tu amabilidad, justamente, ¿no? Entonces, doy fe de que la amabilidad abre puertas, abre caminos y facilita mucho las cosas. Totalmente. Muchas gracias, pues, Monse. Gracias. En el próximo episodio tendremos con nosotros a Carol Bardera, terapeuta y guía espiritual con más de 30 años de experiencia acompañando a personas en distintos momentos, pérdida, transformación y renacimiento. Hablaremos del duelo, hablaremos del crecimiento personal y del poder sanar cuando la vida nos pone a prueba. Será una conversa profunda, humana y muy inspiradora. No te la pierdas.